Esto es un bacteriófago, o también conocido como fago. Bueno, pues me creerían si les dijera que esto es un virus, y no cualquier virus. Es de los virus más letales que existen. Mas sin embargo, aunque sea el virus más letal del mundo, causante de muchísimas muertes no humanas, y por más peligroso que pueda sonar esto, no tiene la capacidad de afectar a las mismas células humanas. Afecta únicamente a bacterias específicas. Además, es de los seres vivos más comunes de todo el mundo. Podemos encontrarlo en todos lados, desde un simple charco hasta el mismísimo punto Nemo, el punto más alejado a tierra que se encuentra en el Océano Pacífico. Podemos verlo en la tierra, en el mismo aire que respiramos e incluso los fagos son parte de nuestra microbiota intestinal. El fago se encuentra dividido en 4 partes. Esto de aquí es lo que llamaríamos su cabeza, formada por la cápsida, que es la parte exterior, y el ADN, el cual se encuentra dentro de la cápsida. Debajo de la cabeza podemos ver el cuello, la cual conecta la cabeza con la cola. Ahora, la cola está formada por la vaina, que es toda esta parte alargada debajo del cuello. La placa basal, que se encuentra debajo de la vaina. Las espículas, que son una especie de jeringas con las que el fago inyecta su ADN dentro de la bacteria. Y como última parte están las fibras de la cola, que son las que parecen sus patas, con las cuales el fago se sostiene a la bacteria que será su huésped. Los fagos infectan bacterias para multiplicarse. Esto por medio de 2 métodos, la vía lisogénica y la vía lítica. Empecemos revisando la vía lítica, la cual empieza desde el momento en el que el fago inyecta su ADN a una bacteria. Desde ese momento, el fago toma control del cuerpo de la bacteria, la obliga a producir las partes del cuerpo de un fago, esto copiando el ADN que el mismo fago inyectó, las cuales se terminan ensamblando formando nuevos fagos, los cuales liberan una enzima llamada endolicina, lo que provoca que la bacteria explote y muera, liberando muchísimos fagos nuevos que podrán infectar más bacterias. Mientras tanto, la vía lisogénica, al igual que la lítica, comienza desde que el fago inyecta su ADN, solo que esta vez, en vez de obligar a la bacteria a producir más fagos, lo que hace es que implementa su ADN al de la bacteria, manteniéndose inactivo, por lo que la bacteria sigue multiplicándose por división celular como lo haría normalmente. Solo que esta vez el ADN del fago se encuentra incorporado con ella misma, por lo que lo copia varias veces mientras se copia la misma bacteria. Después se separa del código genético de la bacteria y cambia a la vía lítica, que como ya les expliqué, hace que la bacteria produzca fagos hasta causar la explosión de la bacteria huésped. Ahora sí, ¿qué hace especial a los fagos? Pongamos como ejemplo la bacteria E. coli, causante de enfermedades como la diarrea o infecciones de vías urinarias. Generalmente, lo primero que hacemos al enfermarnos es tomar un antibiótico, pero esto no siempre es la mejor opción. ¿Por qué? El problema con los antibióticos es que no solo acaban con las bacterias de E. coli, sino que terminan dañando toda la microbiota intestinal. Aquí es donde entran los fagos. Los fagos funcionan como si fueran misiles teledirigidos, que solo se encargan de bacterias específicas, sin dañar ninguna otra bacteria. Ahora estarán pensando, entonces los bacteriófagos solo son otra opción a los antibióticos, ¿no? Pero no. Como saben, todos los seres vivos tienden a evolucionar con el tiempo, y por más pequeños que sean, las bacterias también son seres vivos, por lo que evolucionan. Así que ahora les presento a las bacterias multiresistentes. Las bacterias multiresistentes son bacterias evolucionadas resistentes a los antibióticos, por lo que si en el pasado nos curábamos solo con tomar un antibiótico, lamento informarles que en un futuro no muy lejano esto ya no será posible. Y todo gracias a esta clase de bacterias evolucionadas. Pero no todo es malo, porque las bacterias multiresistentes, además de volverse resistentes a los antibióticos, se vuelven vulnerables en cierto punto ante los fagos. Y los fagos, al igual ser seres vivos, también evolucionan, por lo que son la mejor opción que tenemos hasta el momento. Este tema, aunque suene muy prometedor, aún falta mucha investigación para poder implementarse en la medicina actual. Pero con los avances tecnológicos actuales y con el suficiente esfuerzo, en un futuro se podría implementar, no como un reemplazo a los antibióticos, más bien como un complemento.